Amigos, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Un domingo más que ingresamos a sus hogares a través de Televisión Universitaria con nuestro programa La Mala Educación. Hoy vamos a hablar acerca de la violencia, pero vista de diferente manera por estudiantes de la carrera de Psicología de tercer año. Vamos a hablar de la violencia, de los tipos de violencia y específicamente cómo prevenir la violencia en el hogar, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en nuestra sociedad también. Para ello, permítame darle ya la bienvenida a quienes están hoy con nosotros. Voy a empezar por mano derecha saludando primeramente a Erika Ramos Guzmán. Bienvenida, Erika. Buenas tardes, Janina, un gusto estar acá presente. Muchas gracias. También está Daniel Augusto Padilla. Bienvenido, Daniel. Muy buenas, Janina, muchas gracias. Bueno, pasamos por este otro lado saludando a Luz Ismaela Uriarte. Bienvenida, Luz, qué gusto. Buenas tardes, gracias por la invitación. Para nosotros un gusto. Y también está Ingrid Nicole Rioja Flores. Bienvenida, Ingrid. Buenas tardes, Janina, un gusto estar aquí. No, para nosotros sin duda es el gusto. Pero como bien adelantaba ya, por supuesto en el momento del saludo, vamos a hablar acerca de la violencia. Y para ello también queremos a usted principalmente anunciarle que existe lo que es el Observatorio de Violencia Intrafamiliar creado por la carrera de Psicología. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuáles son los objetivos? Escuchamos al responsable, por supuesto, de este observatorio y luego entramos ya en el diálogo. Y aquí va la pregunta en la carrera de Psicología. ¿Por qué razón está creciendo la violencia si se ha promulgado leyes, normas, ¿no? Entonces, esa es la pregunta. Pues como universidad y como carrera de Psicología debemos hacer una investigación. A partir de esto ha surgido el Observatorio de Violencia Intrafamiliar. ¿Para qué? Para poder estudiar y recolectar información, ¿no? Para que nosotros podamos analizar y dar ciertas soluciones, ¿no? Entonces, se ha conformado un sistema informático donde hacemos el monitoreo y de los medios. Alrededor de un promedio de 2 violencias se difunden a través de medios de comunicación. Imagínense, promedio está hablando. Aparte de eso, nosotros tenemos no solamente la investigación, que es importante, es parte de la universidad y parte de la carrera. Se ha creado las brigadas de violencia intrafamiliar. Depende de la carrera. Claro, también. porque ahí sí, depende de la carrera Sí. y del instituto. ¿Por qué razón? Porque la prevención es importante, ¿no?, dentro del proceso de investigación. Entonces, nosotros vamos formando brigadistas, ¿para qué? Para que vayan a hacer prevención con niños, jóvenes y adultos. Nuestros brigadistas van a los colegios, a las unidades educativas, a grupos sociales, a hablar sobre la violencia para que disminuyamos lo que es la violencia, que está dentro de la normativa, que la prevención es una estrategia y una política del Estado. Esa es nuestra principal propuesta esta tarde y por supuesto rescataba algunos aspectos importantes, por ejemplo recolectar información para dar soluciones y prevención como estrategia y política también del Estado. Bueno, entremos entonces ya en materia para poder hablar acerca de estas brigadas que se han formado y por supuesto qué es lo que se pretende hacer tanto con estudiantes de lo que es la carrera de Psicología como también con estudiantes de colegios y escuelas. ¿Quién quiere empezar comentándonos acerca de este proyecto? ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo nace también esta preocupación por prevenir lo que es la violencia, principalmente tomando como matriz lo que son nuestros hogares, ¿no? Sí, nosotros somos estudiantes de tercer año de Psicología. Sí. Y bueno, al ser estudiantes de Psicología y estar en la Facultad de Humanidades, yo creo que tenemos la misión y más que nada la necesidad de responder ante lo que la sociedad nos muestra hoy en día. Y si vemos todos los noticieros, toda la información en los periódicos y las cámaras, se ve que la violencia es el pan de cada día. Y es más infanticidios, a los niños, a los adultos mayores, a toda la población vulnerable.
Con población vulnerable nos referimos a los niños, a las mujeres y a los adultos mayores. Sí. Entonces, hemos estado, investigando acerca de la violencia, que es una labor social que tenemos, y hemos empezado con esta investigación acerca de la violencia. Bien, entonces están investigando acerca de lo que es la violencia, pero bien también se habla de recolectar información. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo están participando? ¿Cómo, por supuesto, difundimos esta problemática que no solamente es a nivel local, sino que, según datos estadísticos, realmente se siente a nivel nacional, ¿no? Exactamente. Nosotros, trabajando junto al Instituto de Observación de la Violencia, hemos discutido distintos temas y hemos invitado a diferentes instituciones como ser la policía, la alcaldía. Hemos hecho un trabajo en conjunto en los que ellos realmente han expuesto la necesidad de una lucha contra la violencia, pero una lucha informada, una lucha que tome en cuenta índices, indicadores, datos estadísticos. Y como principal misión del observatorio es pero no se queda ahí. Queremos, en primer lugar, conocer para después influenciar y cambiar el medio, porque creo que como profesionales sociales, como profesionales en las humanidades, nos debemos eso a nuestra comunidad en el lugar donde vivimos. Ahora, nosotros como estudiantes decidimos apoyar al observatorio de nuestra querida carrera a través de esta investigación en la que no queremos usar definiciones de violencia que han sido desarrolladas por académicos tal vez no del país o extranjeros o definiciones ya consolidadas. Nuestra misión es principalmente extraer las concepciones de violencia de la misma población. Ya. Hemos comenzado con la población de nuestra propia carrera, en nuestra casa, por así decirlo. Sí, claro que sí. Y también hemos ido a los últimos años de distintos colegios de la Ciudad de La Paz, que obviamente este es otro grupo encargado. Nosotros nos hemos enfocado justamente en nuestra carrera y con planes de expandir esta investigación y recabar mucha más información. Bien, hablando ya, Erika, de lo que es específicamente no lo tomar como teoría, sino en la parte práctica, y en este caso, ¿cómo es que se difunde esta información? ¿Cómo se está llevando a cargo también esta investigación? Bueno, como dijo Daniel, nosotros tomamos primero nuestra casa de estudio, nuestra carrera. Iniciamos con realizarles unas preguntas de que cuál es la problemática principal para que se genere la violencia. Y de acuerdo a ello nos dieron diferentes respuestas que las dividimos en subáreas, las cuales las fuimos trabajando. Bien, Ingrid, por otra parte, ¿qué es lo que se ha podido rescatar dentro de esta investigación? ¿Hay ya algunos resultados preliminares, por ejemplo, que nos ayuden a comprender cuáles son las principales causas que generan violencia? Sí, ha habido resultados preliminares. Uno de ellos es, como dijo nuestro compañero Daniel, es qué es la violencia, cómo lo percibe la gente, qué alcances tiene, cuál es la población vulnerable. En nuestra misma población habíamos visto que a los niños y el alcoholismo, bueno, es un factor predeterminante que se ve como los más vulnerables a los niños y a las mujeres. Tanto en los datos que presenta nuestro observatorio también con la FELCB y la FELCC, con las denuncias que tienen que cada año incrementa la violencia a esta población vulnerable. Además, también ha resultado en nuestra pequeña investigación primero en la universidad que la educación no está referida, o más bien hay una pérdida de valores hacia los que deberíamos fomentar como familia para crecer. En realidad entendemos por violencia que no solamente es dar golpes, ¿no? Que existen varios tipos de violencia, y bueno, cuando nosotros nos reuníamos, pues ustedes bien nos comentaban que tomaron 4 tipos de violencia específicamente para realizar esta investigación. Así es, bueno, hemos tomado diferentes áreas, en este caso hemos dividido en familiar, en la educativa, emocional y social. Sí. Como acá mi compañera Nicole mencionaba, hemos ya mencionado los índices, indicadores que se han sacado en el momento de la parte educativa, que hay una falta de educación en valores, y eso también va muy relacionado con el ámbito familiar,
porque como bien sabemos, todos los valores y los principios que tenemos los traemos de casa. Cierto. Y hemos visto que, bueno, la influencia familiar es muy, muy importante en el momento de ejercer violencia. También hemos visto como problemas conexos y relacionados que hay familias desestructuradas, también se mencionan familias ensambladas, se menciona también que no hay el papá ni la mamá presentes en la casa, hay una pérdida de valores y esto se va a repercutir mucho en el momento del área de educación y también en el momento de ejercer violencia. También hemos visto que hay poca información acerca de qué es violencia, porque preferimos no tocar el tema para que no se vea y no se mencione, pero como se veía antes hay un ciclo de violencia que va repitiéndose, pero ahora incluso se ha actualizado la violencia y es una espiral que si bien inicia con un insulto, puede llegar hasta la muerte. Claro, es cierto. Y bueno, quiero comentarles que también nosotros salimos a las calles y por supuesto a preguntar, especialmente a jóvenes universitarios, cuáles creen ellos que son las principales causas para que se genere violencia. A ver, vamos a escuchar las respuestas y luego las conversamos, ¿sí? Lo que genera la violencia es el no saber comunicarse con las demás personas. Hay falta de comunicación, por eso se genera la violencia, según mi opinión. Autoestima. Donde se genera la violencia empieza en la familia. Y para que una persona sea violenta también, ¿no? Desde su familia, qué valores, qué principios fueron enseñados a ese niño. No es el entorno en el que uno vive y lo que uno observa y la falta de amor. ¿No? En realidad el amor de una madre a su hijo es el único amor verdadero que existe en esta tierra. Por eso, ¿no? Las madres imparten muchos valores a sus hijos, pero lastimosamente ese amor no es muy bien comprendido y las personas pueden llegar a ser violentas por muchos factores que hay en el entorno de una persona, bullying o otra clase de violencia que pueden sufrir desde la discriminación hasta otros factores como violencia intrafamiliar, ¿no? Pero realmente los valores son importantes y ¿quién nos puede enseñar ese tipo de valores? Es el antagonismo de la violencia, que sería el amor y el respeto. El hábito, ¿no? Esta es nuestra propia sociedad, para empezar, ¿no? Porque nadie estamos libres de cometer vandalismo. Ya ustedes también han debido de ver que ha habido violencia aparte de propios estudiantes de una universidad, ¿no ve? Y esto de encontrar una raíz de la violencia sería bien extensa y sería que tendríamos que estudiar a profundidad, ¿no? No hay comunicación en una pareja, empieza a tener los problemas y si uno no está bien controlado, empieza a golpear a su pareja por no comunicarse tanto. Y eso ve a sus hijos y eso causa un círculo que su hijo también va a golpear por la misma razón a otra pareja. Si hay violencia entre los niños, digamos de sus padres a los niños, sería porque no los han educado bien y hacen cosas malas y tal vez por eso los castigan sus papás y esas cosas. Por ejemplo, las parejas, yo le digo, uno quiere hacer sus cosas y la otra persona quiere que esté así coladas como un chicle, más o menos se puede decir. No, pues también los celos influyen igual en la violencia. Y en los niños, no sé, los papás son bien estresantes, ¿no? Los pegan, los golpean sin motivo y tantos casos de violencia hacia los niños. Que no sé, ustedes deben ver así en la TV que se los pega por haberse hecho baño, por echar la comidita. Es mucho maltrato y un niño que vive maltrato crece con ese maltrato y piensa que está bien maltratar a los demás. Bueno, ustedes han escuchado las respuestas, algunas ya se han mencionado acá respecto a cuáles son las causas que generan violencia, ¿no? Y bueno, rescatando también de las opiniones, bien nos decían lo que es la falta de respeto, lo que es también son los celos como factores predominantes y obviamente la falta de comunicación para que se genere violencia en el hogar. ¿Se ha tomado en cuenta estos aspectos ya? Acá, sí, por favor. Específicamente en el área social en el que mi equipo y yo hemos trabajado. En realidad el problema principal que hemos encontrado por mayoría de la frecuencia de la opinión ha sido el alcoholismo. Podemos de alguna manera asociar el alcoholismo y la violencia. No estamos seguros si es una relación de causalidad
o si es que somos una sociedad violenta y tal vez el alcoholismo es una forma de expresión de esta violencia, que cuando tomo voy a realizar actos violentos. Creo que esa es una labor que la población ha identificado, la población universitaria, específicamente la carrera de psicología, ha identificado el alcoholismo como un factor, pero el trabajo de relacionarlo con la violencia y en qué manera parte de nosotros. Claro. Además de esto, en menor porcentaje, pero igualmente significativo, tenemos la naturalización de la violencia, que es un fenómeno bastante cultural en el que nosotros hemos presenciado tantos actos de violencia que ya se han hecho normales, que ya no nos parece algo fuera de lo común e incluso se celebran. No me gustaría dar ejemplos porque tal vez es irnos un poco más a lo específico, pero esa es otra causa. Y posteriormente tenemos, y es lo que me gustó mucho porque escuché 2 veces esta opinión dentro de las entrevistas que ustedes recabaron, que es la falta de la comunicación, pero nosotros añadimos falta de comunicación, asertividad en las relaciones interpersonales. La asertividad se va a expresar lo que yo realmente quiero, lo que yo realmente deseo, y creo que la comunicación es más un negociar con la otra persona. Y creo que sí es algo que falta mucho dentro de nuestra sociedad y es lo que la población ha identificado como un factor clave en el desarrollo de la violencia. Por último, me gustaría unir 2 factores que hemos encontrado, que es, uno se ha identificado el machismo, sí, como otro exacto, factor, sí. Y en menor proporción tenemos desigualdad, pero desigualdad de 2 maneras, una desigualdad de género, que podríamos también unirlo con machismo, y una desigualdad socioeconómica. Esto en estudios anteriores se atribuye a una diferencia entre, bueno, nos dice que no va a haber violencia en una sociedad donde todos sean ricos, tal vez, o en una sociedad donde todos sean pobres, pero en una sociedad en la que hay una extrema diferencia entre la riqueza y la pobreza, sí se va a desarrollar violencia. Estos son estudios que ya se han realizado en otros medios, pero creo que lo importante es que las opiniones que hemos recogido, y se repiten incluso en las que hemos mostrado hace unos momentos, son increíblemente valiosas para ayudarnos ahora como investigadores a encontrar las relaciones entre estos factores identificados por la población y la violencia. Claro, y muy importante acerca de lo que tú decías, porque también podemos identificar dentro de esto lo que es la exclusión o la discriminación también, ¿no? Cuando hablabas de esta violencia que puede darse en distintos tipos de niveles, si podemos decirlo así, dentro de nuestra sociedad, ¿no es cierto? Bueno, como bien tú lo decías, catalogado en lo que puede ser la riqueza o la pobreza en este caso. ¿Algunos otros elementos que también se hayan identificado, chicas? Sí, tenemos, bueno, primero que distinguir los tipos de violencia, ¿no? Hay violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, económica, también de género. O sea, hay diferentes tipos de violencia y en todos los ámbitos socioeconómicos, claro, ¿no? En todos los ámbitos también de la educación. Uno puede tener una mayor educación, inclusive ya doctorado, pero no necesariamente van a ser menos violentos. Hay que identificar primero en la población qué concibe como violencia. Como decía, la física, bueno, es obvio, ¿no? A los golpes, pero la psicológica, ¿de qué manera se ejerce y hacia quiénes? Porque en realidad cuando hablamos de violencia es como de quién tiene el poder sobre otra persona, ¿no? Y esto puede causar no solamente, como bien lo decíamos, agresiones físicas, sino también lo que es esta violencia psicológica, que se trata de infundir miedo a otra persona por el hecho de poder someterla. ¿Por qué no se pueden controlar los impulsos? Algunos otros factores que también determinan esto, no sé si tú, Erika, puedes ayudarnos con ello. Claro que sí. Mediante lo que recabamos en el área emocional, llegamos a la conclusión de que existen muchos factores, pero uno de los más importantes es la baja autoestima, como se decía. La baja autoestima, comenzando desde el concepto, ¿no? Que es el valor que el individuo atribuye a su persona y a sus capacidades. Pienso personalmente
que una persona con baja autoestima ejerce y también se deja ejercer la violencia. Cierto, es como que todo viene en cadena, ¿no es cierto? Si desde pequeñas vemos que, por ejemplo, en el hogar, pues la mamá es víctima de violencia y uno es mujer en este caso, cree que realmente esto es como que algo normal. Y entonces, de alguna forma, cuando esta persona ya forma un hogar y es víctima de violencia, entonces por esta baja autoestima lo asume como que, bueno, ¿no? Ha vivido dentro de ese ambiente y que por lo tanto se está desencadenando nuevamente con ella. Exactamente, pero algo que me encantaría mencionar es la falta de amor que mencionaron las personas en la entrevista. Yo creo que va muy relacionado con el aspecto emocional y con lo que tú mencionabas, Janina, porque nosotros no sabemos, bueno, como padres no saben inculcar a algunas personas ya la autoridad, la ley con amor, porque eso lo mencionábamos incluso en aulas y en clases, que ya no hay la autoridad del papá, se ha perdido. Y si no hay esa estructura que te diga hasta dónde tú puedes ir o hasta dónde puedes permitir que vayan contigo, entonces no va a funcionar. Tú como persona vas a aceptar que te violenten y tú vas a violentar porque no vas a poder saber reaccionar ante cualquier frustración o alguna cosa mala que te pase, vas a ejercer la violencia porque no te han dado las herramientas para poder responder y más si se ha desarrollado en una familia violenta. Y bueno, justamente me daba a pensar en el hecho de que muchas veces son los niños los que mandan ahora en la casa, ¿no? Se ponen caprichosos, comienzan a llorar, comienzan a manipular de cierta forma y los papás por no darles la contra o en muchos casos también por estar en paz consigo mismos están pues ellos al mando de lo que es un celular o viendo la novela o están viendo la televisión. Bueno, que los niños hagan lo que quieran y realmente como bien acá lo decía, esto ¿qué está pasando? Que ya no hay esa autoridad como existía en tiempos anteriores, pero creo que es muy importante lo que ustedes nos van plasmando, porque como futuros profesionales ya dentro de lo que es la psicología, realmente nos están proponiendo también algunas soluciones a manera de reflexión para que en la casa podamos, bueno, tomarlas en cuenta, ¿no? Bueno, exactamente. Bueno, como tú mencionabas que ahora el niño es el que toma el mando en la casa. Sí, cierto. Se han encontrado diferentes síndromes como el síndrome del emperador en el que el niño es la autoridad y los papás obedecen, pero eso también va muy relacionado con yo creo que es algo así como compensador, ya que los padres ya no están en las casas ahora, los dos, bueno, por la situación económica o por el simple hecho del mismo igualdad que hay, tanto de género y laboral, la mamá y el papá salen a trabajar. Entonces el niño está solo y el momento en el que hace un pequeño berrinche o un caprichito por acá, los papás para compensar la falta que tienen hacia el niño le dan todo. Entonces me parece que tal vez como una posible solución, pero todavía nos falta investigar mucho porque si estamos en el inicio de nuestra investigación, yo creo que va a partir mucho de la familia y va a ser trabajar con los padres más que nada y con los futuros padres, porque si bien solo trabajamos con los padres, ¿qué va a pasar con las personas? Como en nuestro caso, en algún momento vamos a querer ser papás, tenemos que empezar por nosotros. Cierto, eso es cierto. Por eso este programa realmente nos sirve bastante de orientación. Ahora, ¿qué pasa también? Seguramente por acá nos podrán ayudar en el hecho de que también se origina lo que es ansiedad, depresión, ¿no? Cuando una persona sufre violencia e incluso, bien lo hablábamos acá, se han llegado a casos de feminicidio o la persona que ha sido violentada toma ya como caso extremo incluso suicidios que se han visto, ¿no? Por no poder solucionar el problema, por esa baja autoestima, por esa falta de respeto, porque ni siquiera tiene amor propio. Entonces, realmente es extremo esto de la violencia, que bien lo señalábamos desde un inicio, no solamente empieza por golpes. Chicos. Bueno, yo como una forma de solución, como decía Ismael, es trabajar desde que son niños, ¿no? Desde la crianza, desde la familia. Pero algo que también podemos ver es qué pasa con las personas que ya crecimos. Tal vez poder promocionar un programa donde nos enseñen a conocernos un poco más, a querernos un poco más, a darnos ese valor que tal vez nos falta a muchos.
Claro, porque nos ayuden también a controlar nuestros impulsos, ¿no? Porque hay niños que desde muy chiquitos están, como bien lo decíamos, caprichosos en el hecho de ponerse a llorar. Si lloro más fuerte me van a hacer pues más caso, voy a conseguir lo que quiero. Y realmente incluso de menores de 1 año, como que ya saben que a causa de un grito o a causa pues de un llanto van a conseguir lo que quieren, lastimosamente, y nosotros como papás, por no verlos llorar a los niños, cedemos en ello, ¿no? Exactamente. Además, yo creo que, bueno, desde el psicoanálisis la violencia surge desde una frustración muy grande que muchas veces los padres viven al tratar con un hijo que tal vez es problemático. Y creo que sí, la falta de autoridad es un factor muy grande dentro de esta frustración y la posterior violencia. Sin embargo, esta autoridad no debe ser una autoridad, una vez más, violenta. No debe ser una autoridad ejercida a los golpes, a los insultos, porque simplemente vamos a continuar replicando el fenómeno. Esta autoridad, como muy bien lo mencionaba acá Ismaela, debe ser ejercida con amor. Una autoridad que guíe, una autoridad que sea de modelo y una autoridad que sea realmente cálida y acoja al niño y le dé los límites necesarios para continuar su camino aún después de dejar el nido familiar. Claro, qué lindo sería contar siempre en nuestra familia con jóvenes así como ustedes, que bueno, están estudiando una de las carreras más lindas como es psicología, ¿no? Y que qué bueno que realmente nos hagan pensar, no solamente pues a los otros jóvenes como ustedes, sino a quienes principalmente pues tenemos niños, adolescentes en la casa, que también es otro dolor de cabeza cuando se convive con los adolescentes, ¿no? Bueno, y por otra parte, Ingrid, también quisiera que tú puedas comentarnos en este trabajo de expandir la información, ¿cómo lo toman los otros compañeros? Es decir, cuando se habla de violencia, ¿realmente ellos lo reflexionan el tema o lo toman como una encuesta más, un cuestionario más que tienen que llenar? ¿Cómo es el hecho de compañeros que recién están empezando con la carrera de psicología? Bueno, los chicos son muy abiertos, quieren apoyar. Hablar de violencia siempre duele porque todos de alguna manera la hemos sufrido en alguna etapa de nuestra vida. Cierto. Entonces, los chicos son muy humanos, reflexionan al respecto, dan desde su punto de vista qué es lo que ellos han vivido, qué es lo que ellos han sufrido. Nos dicen cómo debería sernos la asertividad de las palabras que debemos utilizar con amor en vez de dañar. Claro. ¿Qué cosas dañan? ¿Cómo nos dañan? ¿Cuándo nos dañan? ¿Qué es lo que nos lastima? Entonces toda esta información que hemos recabado, bueno, desde los de primer año hasta los de cuarto, son puntos muy precisos. Uno de ellos es, como mencionaba nuestro compañero, y factor predominante que no podemos dejar de lado es el alcoholismo. Algo que nos ha sorprendido, ¿no? Porque todos podríamos decir tal vez otro tipo de cosas, el maltrato, la violencia de género, ¿no? Pero esto ha sido algo que ha sido pues mayoritario en las opiniones de nuestros compañeros. Bueno, realmente es un punto muy importante que vale la pena ser analizado a profundidad, ¿no? Tenemos 2 minutos en realidad para concluir este primer bloque, así que les voy a pedir que a cada uno en un lapso de 30 segundos, para sintetizar también este tema, puedan darnos algunos consejos, especialmente a los papás que en este momento están en sintonía del programa. Empecemos por Luz, por favor. Bueno, yo creo que es necesario reestructurarnos tanto como persona y como familia para generar una mejor sociedad, porque si bien la sociedad ahora está en crisis, es porque nosotros como personas también tenemos una crisis. Pero si hoy día decidimos que hasta acá vamos a terminar con la violencia y hasta acá voy a dejar que me maltraten, a partir de mañana, con el nuevo comienzo, se puede realizar como persona uno y empezar desde cero. Muy bien, gracias Luz. Ingrid, por favor. El estilo de crianza es muy importante. ¿Qué clase de papá vas a ser? Primero tienes que sanarte tú para poder ser buena persona con los niños que vayas a criar. Meterles en la cabecita que son personas valiosas, que van a servir a esta sociedad y que los puedes tratar con amor. Perfecto, muchas gracias. Ingrid, Daniel, por favor. Una de las grandes crisis de
la familia, considero que es esta pérdida de roles que hemos mencionado anteriormente. Creo que un gran consejo para los padres, las madres y los hijos es que realmente asuman este rol. Si yo voy a ser padre, ¿qué es lo que significa? ¿Qué autoridad tengo que ejercer? ¿Qué acciones o qué responsabilidades tengo con mi esposa, con mis hijos? Si soy una madre, ¿cuáles son mis funciones? ¿A quién me debo? ¿Cómo debo realizar mis propias actividades para no perder mi individualidad? Y como hijos también tenemos que darnos cuenta de en qué lugar estamos dentro de esta familia y cómo podemos contribuir para mejorarla. Muchas gracias, Erika. Claro que sí, tomando un poco de todo lo que dijeron mis compañeros, es cierto, es comenzar por uno mismo, qué soy, a dónde voy y qué es lo que voy a hacer en un futuro, si voy a formar una familia, un estilo de crianza, como dijeron, autoridad con amor, eso es lo más importante y no dejarnos dejar cegar, porque la violencia no es normal, no es algo normal del día a día. Cierto, y si tenemos frustraciones internas o desencadenamos ciertos impulsos violentos, busquemos ayuda psicológica, ¿no es cierto? Realmente para ellos están acá futuros profesionales y realmente grandes psicólogos. Muchas gracias, gracias por haber estado presentes hoy en este primer sector de nuestro programa, muy importante lo que nos han transmitido. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos a una muy breve pausa, más adelante estamos ya con la segunda parte de la maleducación. En instantes vuelve la programación de TVU. Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, desafiando la realidad. Universidad Mayor de San Andrés, trabajando en investigación e interacción social al servicio de su pueblo. Continúa con la programación de TVU. Muchísimas gracias por aguardarnos y en esta segunda parte del programa vamos a continuar hablando de violencia, pero de soluciones propositivas, del trabajo que se está haciendo en escuelas y colegios por parte también de lo que son estudiantes de la carrera de psicología de tercer año, todos ellos que nos visitan y a quien es un gusto recibirlos acá en nuestro programa. Permítanme dar la bienvenida a quienes hoy están ya en este segundo sector con nosotros. En primera instancia quiero saludar a Luis Alberto Ortuste. Bienvenido. Bien, muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, muchas gracias por estar presente. Está también con nosotros Miguel Lazarte. Miguel, bienvenido. Buenas tardes, Janina, y gracias por brindarnos este espacio. Para nosotros un honor. Está también por este otro lado Cristian Paul Pari. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Y también nos acompaña Mariana Yasmín Rengel. ¿Cómo estás, Mariana? Buenas Bienvenida. noches. Muchas gracias, Janina, por la invitación. No, para nosotros es un gusto tenerlos acá junto a los otros compañeros que ya pasaron por el set. Vamos a hablar ya en este segundo sector acerca del trabajo que se hace no solamente a nivel de nuestra universidad, sino también se expande en escuelas y colegios. ¿Con quién vamos a empezar primero para que nos den algunas características, algunas pautas del trabajo que se está haciendo a este nivel? Por favor, Mariana. Bueno, primeramente ya les habían explicado
se ha realizado el trabajo en la universidad, en la carrera de psicología, y ahora es muy importante saber también qué piensa la población, ¿no? Por parte de los estudiantes de colegios. Entonces se recabó información de los estudiantes de la promoción y la prepromoción. Y ahora, para ver qué dice la población sobre la violencia, entonces se enfocó en diversas áreas de nuestra ciudad. Vimos desde norte, sur, este, oeste, para tener una mirada más amplia. Y se les lanzó la misma pregunta que se había lanzado a los estudiantes de nuestra carrera. ¿Cuál es la problemática principal de la violencia? Y tuvimos resultados muy interesantes por parte de los estudiantes de colegios, y también se abordaron bajo las 4 áreas que ya las habíamos mencionado antes. Así es. Bueno, yo quiero conocer acerca de esas respuestas. ¿Qué les dijeron? ¿Qué ellos o qué consideran que son las principales causas para que se genere violencia? Hablando con jóvenes entre 16 y 17 años más o menos, ¿no? Claro, como dijo mi compañera, nos fuimos a diferentes zonas en las cuales también se tomó en cuenta la clase de educación que se da. Tomamos en cuenta las 4 áreas principales, ¿no? Lo emocional, lo familiar, lo educativo y lo social, principalmente. Sin embargo, bajo esa única pregunta que hemos lanzado, ha habido diferentes tipos de respuestas y reacciones. Se ha hablado mucho de lo que es el bullying, cosa de que en la universidad casi no se trató. Se trató de la desinformación, de la ignorancia. Acerca de lo social, se llegó a una conclusión muy interesante porque se habla de adicciones. Más que de alcoholismo, se ha hablado de que son adicciones tanto del alcohol como de la marihuana y de otras drogas, ¿no? Igual la intolerancia, la violencia de género, la discriminación, el factor económico. Y bueno, las respuestas han sido varias, pero ha habido un tema en común que justamente fue lo que son las adicciones, ¿no? Y en lo social, la desinformación constante y la ignorancia. Esa es otra respuesta muy interesante que tuvimos de parte de los jóvenes, el cual, si bien conocen ellos, porque ya con el Código Niño, Niña, Adolescente, la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, etcétera, de los cuales ellos tienen información, lo que pasa es que esta información no está siendo captada por los papás o tutores. Entonces, los chicos conocen acerca de lo que es la violencia, saben y se dan cuenta. Lo que pasa es que no se está tomando medidas para poder hacer que esto se haga realidad, ¿no? Entonces eso es algo muy interesante de lo cual hemos encontrado en cuestión de lo social. Ya, qué interesante. Pero dentro de esta investigación que hicieron y de estas visitas a colegios, escuelas, ¿hay alguna diferencia, por ejemplo, entre lo que son las escuelas fiscales y los colegios particulares? Es decir, en cuanto a, no sé, por eso les consulto, mayor nivel de educación, tal vez la ignorancia en algunos casos no se las siente de la misma manera. ¿Notaron alguna diferencia o todos los jóvenes entre 16 y 17 años tienen las mismas percepciones respecto a lo que es la violencia? Bueno, realmente la investigación se hizo sin discriminar si son colegios fiscales o particulares, pero obviamente sí hay diferencias. Por ejemplo, en el área de los colegios fiscales se notó más, en el área social, por ejemplo, de la violencia, que hablan más de adicciones, de alcoholismo, mientras que los estudiantes de colegios particulares hablan más sobre estrés, desconfianza, intolerancia, sobre todo. Pero como ya habían mencionado mis compañeros en el anterior bloque, todo parte de la familia. Claro, de nuestro entorno familiar, ¿no? Sí, del tipo de educación que reciben desde su casa y cómo con esa educación van al colegio y se desenvuelven con sus propios compañeros. Si una familia es muy violenta, obviamente el niño va a ser violento y lo va a demostrar con los que son más débiles en su curso. Y si en una familia el niño es violentado y es
tratado mal, valga la redundancia, pues en el colegio va a ser más fácil que sea violentado igual por otro compañero. No va a tener ese tipo de carácter para decirle, no, basta. O sea, es algo que es común para él. Claro, queremos destacar que no queremos hacer referencia al factor económico por el hecho de que un joven o un niño estudie en un colegio particular o en una escuela fiscal, ¿no? Ya que eso no es determinante, ya que muchas familias de escasos recursos hacen pues el sacrificio necesario para que según ellos su hijo para recibir una mejor educación pueda ser parte de lo que es un colegio particular en este caso. Valga la aclaración, por si acaso. Bueno, por otra parte también queremos ver dentro de estas investigaciones que ustedes han hecho, ¿existe la discriminación de alguna manera? ¿Se hace partícipe en los colegios, en las escuelas? ¿Toman este aspecto también como violencia a otro ser humano? La discriminación, claro que entraría como un parámetro también de violencia, ¿no? Y en el entorno educativo nos habla mucho de lo que es el bullying, que tiene mucha relación con esto. Entonces, ellos han sufrido de violencia, de maltrato tal vez por parte de sus compañeros, y también han mencionado, y me parece muy interesante, que también los profesores ejercen violencia hacia ellos. Claro. Entonces, ahí estaríamos hablando un poco de discriminación. Si bien no lo tocamos directamente con ellos, como lanzamos esta pregunta y ellos nos dieron sus resultados, no pudimos conversar con ellos sobre si sufren o no discriminación, pero evidentemente al decirnos que sí existe el bullying y sí existe el maltrato por parte de los profesores hacia ellos, podríamos decir que sí. Ya, ahora para que se genere bullying o este tipo de violencia en escuelas, en colegios, ¿ustedes se encuentran como un factor predominante también el hecho de los medios de comunicación? ¿Cuánta influencia puede tener la televisión o las redes sociales a las que niños muy pequeños pues tienen acceso muy fácilmente en la casa? Incluso niños muy chiquitos están pues ya con los celulares de última tecnología, ¿no? Sí. Bueno, desde mi percepción, Janina, antes, para hacer una introducción, este tema es muy delicado realmente, el de la violencia. Sí. Como les comentamos, hemos hecho un análisis tanto desde el nivel macro hasta lo micro. Esto viene siendo un fenómeno tanto social, cultural, psicológico y viene siendo como un instinto también. Esto es parte de nuestros estados más precarios, biológicos incluso. No podemos decir la violencia es mala y listo, tratar de resolverlo culturalmente. Es un tema que está dentro de nosotros y es muy delicado tratarlo. Ahora, lo que dices de la televisión y todo eso, obviamente nuestra cultura tiene mucha tendencia a la violencia, pero esto se ha visto a lo largo de la historia. Siempre, no podemos decir que esta cultura que tenemos ahora es la más violenta. Si tenemos una visión general de la historia, ha habido etapas donde ha habido más violencia, pero tendríamos que tomar obviamente todos esos factores para acercarnos al fenómeno, pero con mucha delicadeza. Claro, sin duda, porque en muchos hogares como que la niñera es la televisión, ¿no? Los dejamos ahí frente a la televisión a los niños, mientras nosotros nos estamos ocupando en otras cosas, pero toda la información que ellos reciben a través de los medios de comunicación, ¿será buena? Sobre eso hay un experimento que han realizado unos psicólogos en Estados Unidos, ¿sí?, donde pusieron a unos niños enfrente de una televisión mostrándoles programas violentos. Luego de eso lo trasladaron a otra habitación donde se encontraba un muñeco inflable, un muñeco de esos que los golpeas y se vuelven a parar. Ajá, cierto. Entonces los niños que vieron la televisión pues reaccionaron más violentamente con el muñeco. ¿Qué nos quiere decir? Que sí, los niños sí actúan por imitación, ven eso en televisión y creen que es normal. Es normal que un conejo y un pato se vayan disparando, entonces ellos hacen lo mismo. O esos mismos programas de lucha libre que hay, y luego van los niños al colegio y van a imitar lo que han aprendido en la televisión. Incluso hay juegos, ¿no? Que uno se compra un CD, lo instala muy fácilmente y a ver quién de los dos más, incluso entre hermanos, están compitiendo, ¿no? Y justamente se trata de esto, juegos muy violentos. Bueno, yo quisiera que en este momento ustedes, para que también nuestro público que en este momento está en nuestra sintonía pueda recibir claramente la información, que podamos hacer así como una especie de prueba piloto para que
¿cómo es que ustedes se acercan a los colegios? ¿Qué les dicen a los jóvenes? ¿Cómo es que logran también tener fácilmente acceso a ellos, a que se pueda generar un clima de confianza para que ellos también puedan abrirse y de alguna forma poder comentar incluso hasta de sus propios casos, ¿no? Que como bien en el anterior bloque una de las compañeras decía, todos en algún momento hemos sufrido algún tipo de violencia. A ver, por favor, hagamos de cuenta que estamos en una de las escuelas o de los colegios. ¿Cómo es que se acercan a los jóvenes? La verdad, cuando se tuvo esa experiencia, apenas se entra y saluda a los chicos, se presenta como representante de la carrera de psicología. A muchos les llama la atención, puesto de que el psicólogo tiene esa fama de poder entender, escuchar y comprender tal vez alguna problemática que tenga. Y siguiente a esto, cuando se ya dio la pregunta para que ellos puedan resolver, fue como una especie de grito, ¿no? Fue una especie de oportunidad para poder dar a conocer lo que piensa. Ha habido respuestas desde 2 líneas hasta respuestas de una hoja o una plana. Fue impresionante cómo hay chicos que se identifican con esta problemática. Claro, claro. Y ha habido otros que han sido un poco indiferentes a aquello, ¿no? Entonces ha habido todo tipo de reacciones. Sin embargo, la respuesta ha sido, la verdad, ha sido muy asertiva, ha sido muy positivo para esta investigación, puesto que, como le dije, ha sido una manera de que ellos puedan exteriorizar lo que no pueden exteriorizar fácilmente, tal vez con algún profesor o con sus propios papás, ¿no? Ya. Entonces esto ha sido una manera de liberarlos también a ellos, sí, y que, bueno, pueda romperse, como dicen, ¿no? Como romperse ese muro del silencio, del no poder denunciar o no poder exteriorizar tal vez algún problema que tiene, claro, en su hogar, ¿no? Miguel, por favor. Sí, es muy importante lo que dice aquí mi compañero, de que hace como un grito de auxilio, porque dentro de las respuestas que tenemos, mi equipo se ha ocupado de abordar el campo, la esfera emotiva. Ya. Pero dentro de estas respuestas, la segunda más frecuente era la falta de conciencia y falta de amor, así lo llamaban. ¿En el hogar? ¿Por parte de sus padres o por parte de alguna pareja también, tal vez ya en esta edad? Claro, suponemos que viene siendo por parte del hogar. Ya. Sí, y también hablando por parte del hogar, ¿no? Hablando del tema familiar, lo que han encontrado ellos principalmente era la falta de comunicación y la falta de valores. Y era muy interesante ver cómo los chicos de colegio dijeron, la principal problemática es la falta de amor. Y ahí nosotros vimos que eso es muy importante porque hablamos tanto de violencia que a veces nos olvidamos hablar de lo que es el amor, sí, de lo que son los valores, de lo que es valorarnos a nosotros, el amor hacia nosotros mismos. Y en la familia hay esta deficiencia, ¿no? Falta de valores, la falta de amor, que es, creo, donde deberíamos enfocarnos. Y aquí también se ve mucho lo que son las familias desestructuradas, donde hay padres tal vez divorciados, o los padres que no están asumiendo el rol, como lo mencionaron mis anteriores compañeros. El padre tiene que darnos el amor, y también la madre. Eso es fundamental. Y me parece muy lindo que los chicos de colegio, tanto de promoción y prepromoción, hayan identificado esto, ¿no? En relación también con el segundo año de nuestra carrera, que también empezaron a decir, la falta de amor es la problemática principal de lo que es la violencia. Cierto. Cristian, ¿qué te llamó a ti más la atención cuando tú te acercaste, no sé si a algún colegio, alguna escuela? ¿Dónde te tocó a ti participar? Sí, como mis compañeros también fuimos designados y fuimos a muchos colegios. A mí me tocó ir a la zona de La Portada. Ya. Y bueno, como lo explicaron mis compañeros, nos dividimos en subgrupos para analizar cada uno de ellos. Dentro de mi grupo analizamos lo que es el área de la educación, y dentro de eso me impresiona saber que parte de la violencia también es la desinformación, la ignorancia. Muchos alumnos lo mencionan porque no se sabe muy bien. Algunos no saben muy bien sus derechos, no saben lo que tienen que hacer cuando son violentados. Y es una situación muy complicada, porque si es tu padre el que te golpea, ¿dónde vas a ir? Claro. Es obviamente tu primera referencia de una familia.
Y bueno, hablando de la desinformación, de la ignorancia, muchos no saben lo que es la violencia en sí. No saben qué tipos de violencia hay, violencia sexual, violencia, no sé, psicológica, y lo toman como si fuera algo del día a día, como si fuera algo cotidiano, normal, ¿no? Exacto, como si alguien viniera y te gritara y fuera completamente normal, pero no, afecta en nuestras propias emociones, en nuestra propia forma de comportarnos, y muchas veces hasta decae en depresión y en otros trastornos psicológicos. Claro, yo quisiera que ustedes puedan ayudarnos a resolver principalmente una interrogante. Por ejemplo, en este momento tal vez hay papás muy jóvenes que por primera vez se están estrenando en este caso de cómo criar a sus niños, ¿no? De educar a sus niños. Ojalá hubiera una escuela de padres, muchos decían esto, ¿no? Pero realmente uno aprende dentro de su entorno familiar, lastimosamente, y podemos cometer errores. Pero, ¿cómo creamos autoestima en nuestros niños? Tal vez alguno de ustedes nos puede dar algún buen consejo, principalmente cuando cometemos el error que yo vi en muchos lugares donde se compara entre los hermanos, ¿no? Él es más inteligente que tú, él incluso ha hablado antes en una edad de 2 años, por decirlo así, tú recién a los 4 no puedes hablar, y tratamos tal vez de alguna manera de llamarles la atención. Según nosotros lo estamos haciendo bien, pero no sé si ese es el mejor camino. ¿Quién nos puede dar algunos consejos? Yo creo que es muy importante el tipo de crianza autoritativo. ¿Y qué es esto? Es un tipo de crianza donde evidentemente se les pone la ley, ¿no? Pero esta ley tiene que entrar también con el amor, el respeto, y los hijos también toman parte de las decisiones. No es como que se les obliga, se les impone algo. Se conversa con ellos para llegar a una decisión. Y como digo, yo creo que es muy importante también que la ley entre con amor. Es muy importante hablar de amor, de respeto, de valores, y como tú mencionabas, ¿no? A veces se le da más importancia tal vez al hermano menor que al hermano mayor, o sucede mucho en las familias que tienen el hermano del medio, ¿no? Que a veces es como el olvidado de la familia. Cierto. Entonces yo creo que es importante que como padre asumas el rol que estás teniendo, porque es muy importante. Estás criando a un hijo, alguien que va a ser muy importante, que tiene un lugar en la sociedad, y hay que cuidarlo con todo el amor, el respeto que se merece, porque por algo lo trajeron al mundo, ¿no? Exactamente. Y bueno, como en el anterior bloque, antes de concluir el programa, nos vamos a dar un tiempo de 30 segundos para que cada uno también pueda orientarnos principalmente cómo hacemos para prevenir la violencia en el hogar, dentro de nuestra familia, dentro de nuestro entorno con amigos, dentro de nuestra escuela. Por favor, es muy importante lo que ustedes nos van a decir. Bueno, me puedo agarrar de una temática que hizo hace un momento acerca de lo que son los medios de comunicación. Sí. Yo vi a muchos, hasta niños de 3 años ya con sus smartphones y demás. Claro. Es inevitable, estamos en la era de la información, es inevitable poder entrar a un tipo de página, etc. ¿Qué se podría hacer como papás? Guiar, estar atentos, o sea, el dar su tiempo, unos 15, 20 minutos de su tiempo a sus hijos para poder revisar qué están haciendo. Si ve pornografía, guiar esa información. Si ve demasiada violencia, no prohibirla, porque se dice que lo prohibido es deseado. Cierto. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de prohibirle, guiar, decirle, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué a la mujer se le utiliza como un objeto? ¿Por qué a este niño le está saliendo sangre si le golpea? ¿Por qué te ríes? Si esto puede doler, etcétera, ¿no? Ante una acción, una consecuencia. Entonces, lo único que se podría decir en esta era de la información es tratar de guiar toda esta información, no prohibiéndoles, sino hacer que este niño entienda y comprenda las consecuencias de esos actos, ¿no? Perfecto. Miguel, por favor. Sí, en mi opinión, Janina, ya para acabar, yo podría transmitirles el pensamiento que tenían los antiguos, quizás, que decían que si hay una enfermedad no debes concentrarte en la enfermedad, en curar la enfermedad, sino en curar al hombre que está enfermo. En este caso,
no deberíamos, sí nos estamos concentrando en un fenómeno que es la violencia, pero este abarca mucho más allá, que es la cultura en la que vivimos, y en la cultura está el problema. Bien, Mariana, por favor. Bueno, antes que dar un consejo, yo quisiera que ustedes que están viendo como población nos digan cuál es el problema fundamental para ustedes de la violencia. Y para eso quisiera que nos manden un mensaje a los números de WhatsApp que van a aparecer. Bien. Y que le den like a la página en Facebook que hemos creado. Y si hablamos de paz, dejando la violencia atrás. También va a aparecer en pantalla. Y bueno, los números son 605, 73, 406 y otros 2 números más que van a aparecer en pantalla. Muchas gracias. Por favor, Cristian, palabras finales. Para culminar esta entrevista, yo diría, les recomendaría a todos los padres de familia, a todas las personas, que eso de la violencia no comienza en el colegio, no comienza en las calles, sino comienza en la propia familia. A veces desde un problema familiar de peleas con los papás, el papá se pelea con la mamá, eso es lo que el niño aprende y eso es lo que el niño va a ir a hacer ahí a su colegio. Y ahí comienza. Hay que cuidar mucho el núcleo familiar, es lo más importante que tenemos y es lo más importante en la vida de una persona. Muchas gracias. La psicología estudia la conducta y los procesos mentales del ser humano. Qué importante toda la orientación que nos han brindado. Muchas gracias, mil felicidades, sigan adelante y por supuesto sabemos que van a ser excelentes futuros profesionales. A usted, muchas gracias por habernos seguido. Que continúe pasando un feliz domingo. Buenas noches.